Hoy, el cuarto mensaje de esta serie, el mensaje lo he titulado Somos herederos de la gloria de Dios. Somos herederos de la gloria de Dios. A mí me gusta cuando leo la palabra, sobre todo en los pasajes del Antiguo Testamento que son narrativos, que nos están contando algún tipo de historia, ¿no? Imaginarme el lugar, imaginarme cómo era la atmósfera, digamos, emocional, relacional en ese momento, si estaba tensa, si estaba relajada. Imaginarme cómo reaccionaría los personajes, pues en medio de ese ambiente que nos describe la palabra, y no solamente por las reacciones que refleja el libro, o sea, la palabra, sino también por lo que puede haber estado pasando en su interior en ese momento, ¿no? O sea, cómo se pudieron sentir en el momento en el que estaban pasando las cosas. Y yo me imagino que en aquel momento crucial, cuando Eva se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pensaría, perro, ya va, ¿qué pasó? Me comí el fruto que Dios me dijo que no me comiera. Y yo pienso que Eva a lo mejor había estado, era una persona que yo creo que tenía miedo, un miedo casi supersticioso de desobedecer a Dios, como un factor pues que la limitaba un poco en sus propios deseos. Fíjense que cuando le responde a la serpiente le dice, con que el Señor les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y ella le dice, y pareciera que está respondiendo muy bien, ¿no? Pero le dice, no, Él nos dijo que no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que si comíamos del árbol o si lo tocábamos, nos íbamos a morir. Entonces ahí le agregó como una cosita más, ¿no?, a la restricción, porque el Señor lo que le dijo fue no te lo comas, no le dijo no lo toques. Pero veo en eso, no sé, quizás estaba a ese temor, había ese temor de desobedecer al Señor y estaba como que poniéndose más límites para evitar caer en la desobediencia. Pero aún por encima de ese temor que puede haber tenido Eva en ese momento, las sibilantes palabras de aquel escamoso amigo que, aunque extraño, había hecho allá en el huerto, aquella serpiente que de repente hablaba y le había estado diciendo aquellas cosas, quizás guiándola poco a poco a notar nuevamente el fruto y a pensar en lo que podría ser sí, y la había estado trabajando, ¿no? Y entonces sus deseos estaban pudiendo más que el temor. Un deseo quizá de libertad, un deseo quizá de independencia, un deseo de autodeterminación. Me explico, a lo mejor estaba pensando, bueno, ¿y si Dios está equivocado? A mí me parece ese fruto bonito. Debe ser sabroso, ¿ves? No puedo creer que un fruto tan bonito no sea sabroso, no sea nutritivo. Yo creo que Dios está pelado. Y me molesta que estar limitada quizá por ese mandamiento que Dios nos ha dado. Oye, yo quiero comer del fruto y la serpiente me está diciendo que no me va a pasar nada. Y si Dios se equivoca, y efectivamente va, agarra el fruto y lo muerde. Y yo, en aquel momento debo haber pensado, bueno, efectivamente no me morí. La serpiente como que tenía razón. Y agarra lo que le queda del frutico en la mano, a lo mejor agarró unos 2 o 3 más para pola, y se fue corriendo a buscar a Adán. Adán, mira lo que pasó. Pero cuando está llegando donde está su esposo, lo primero que piensa es, estoy desnuda. Y empieza a sentir vergüenza. No nos hemos preguntado nunca por qué de repente, si siempre había estado desnuda, de repente empezaron a sentir vergüenza. Bueno, ella empezó a sentir vergüenza de su cuerpo, de su persona. Sin embargo, como pudo, entre la vergüenza, quizá intentando cubrirse, le entrega al hombre lo que lleva en las manos, el fruto, y le dice, Adán, comí, no me morí, y es sabroso. Y quién sabe lo que habrá pasado por la mente de Adán, sea lo que sea, agarró lo que le ofreció su mujer y comió, sabiendo que no debía hacerlo. Y sus ojos también fueron abiertos, y la misma vergüenza que inundaba a Eva, inundó a Adán.
Y también el mismo pensamiento, no nos morimos, pero ¿qué está pasando aquí? Y vuelvo a preguntarme, ¿por qué la vergüenza si ya estaban desnudos? ¿Por qué de repente el estar desnudo les avergonzaba? En el momento en el que ellos mordieron aquel fruto, desobedecieron a Dios, y en el momento en el que desobedecieron a Dios, aunque no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y su cuerpo empezó a morir también. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el huerto entre el momento en que fueron creados y en el momento en el que desobedecieron. Puede haber sido un mes, puede haber sido un día, puede haber sido un año, puede haber sido un milenio, o quién sabe cuánto tiempo pueden haber estado ellos allí entre que fueron creados y comieron el fruto. Y no envejecieron, y no decayeron. Y aquella creación gloriosa que era el hombre, se mantenía igual e incólume, sea cual fuera el tiempo que había pasado. Pero en el momento en el que estas dos personas pecaron, empezaron a decaer. Ya no eran lo que habían sido creados para ser. Y sentían vergüenza el uno del otro. No quiero que tú veas lo que ahora soy, y tú no quieres que yo vea lo que tú ahora eres, porque nos convertimos en algo decepcionante. Y mientras estaban en todo eso, buscando cómo taparse, agarrando hojitas de aquí y de allá, la Biblia dice que fueron hojas de higuera, cosieron e hicieron delantales. Y mientras estaban en eso, escuchan la voz del Señor llamando al hombre. ¿Dónde estás? Y si habían sentido vergüenza el uno del otro, imagínense lo que habrán sentido al escuchar la magnífica voz de su Creador en el huerto, acercándose, buscándoles. Dice la palabra que se escondieron. Y la conversación que vino después me hace pensar más aún en lo que deben haber sentido ellos. Porque me imagino que es lo que habría sentido yo. Deben haber querido, tal como dice en Apocalipsis, que una montaña se desprendiera de donde estaba y les cayera encima, con tal de no seguir soportando la presencia santa de Dios en la conciencia de lo que se habían convertido delante de Él. Se habían convertido en unas criaturas desobedientes y pecadoras. Se había roto la relación que tenían con Dios. El tiempo que estuvieron allí en el huerto da a entender la palabra que estaban en comunión perfecta con el Señor. Dios se paseaba por el huerto y quizás se encontraba con Adán, y lo que venía a hacer ese día, ya a lo mejor sabiendo lo que había pasado, a lo mejor lo había hecho día tras día, salir, pasear por el huerto, buscar al hombre y quizá dar un paseo, hablar con él, enseñarle, tener comunión con ese hombre que había creado. Por cierto, la única criatura en toda la creación que dice que el Señor formó con sus manos del polvo de la tierra. Todo lo demás dice, el Señor dijo y fue. Pero el hombre lo formó. Interesante pensar en todo el cuidado, el cariño, el amor puesto en esa criatura, ¿no? Pero volviendo a la relación de Dios con el hombre, estaba rota, estaba destruida. De hecho, ya no podían permanecer allí. Fueron expulsados de aquel huerto y recibieron ciertos castigos. A la mujer se le dijo, bueno, de aquí en adelante tus partos van a ser con dolor. Al hombre se le dijo, vas a trabajar la tierra que antes te florecía sin que tú echaras ni un escarrillazo, ahora vas a tener que trabajarla duro. El sol te va a quemar y la tierra va a ser difícil para producir. Y te va a producir abrojo, cardo. Vas a tener que trabajar duro para sacar el fruto de la tierra. Pero bueno, fueron expulsados, ya no podían tener esa comunión que una vez tuvieron con Dios, salvo que lo hicieran por medio de algún intermediario, de algún, en este caso algún sacrificio, alguna ofrenda que pudieran ellos poner entre su pecado y Dios. No era igual. Había dejado de ser aquella relación perfecta en la que habían estado con Dios. Y empezaron a envejecer y tuvieron hijos que nacieron, fueron educados, les enseñaron a adorar a Dios como Dios les había enseñado a adorarlos ahora en esa nueva condición.
Y algunos de ellos se convirtieron en hombres piadosos que crecieron y tuvieron hijos y enseñaron a sus hijos a adorar a Dios. Y al andar del tiempo, de esa línea vendría la salvación de Dios, de esa sucesión de hombres. Pero ellos mismos, aun cuando eran hombres piadosos, hombres que buscaban a Dios, hombres que invocaban a Dios, todos ellos, uno por uno, fueron muriendo. Génesis es un libro triste. Empieza en la magnífica creación de Dios, pero cuando cierras tienes la impresión de que acabas de caminar por un cementerio leyendo las lápidas de muchos hombres. Y desde ese momento hasta hoy, las mismas preguntas siguen dando vueltas en las cabezas de los hombres. La muerte es el enemigo más aterrador que la humanidad enfrenta. En algún momento todos nos hemos preguntado si la muerte realmente es el fin de todo. Le tememos porque no la conocemos, no la entendemos, no sabemos realmente lo que es, qué hay después. Porque realmente no hay ningún hombre que esté vivo en este mundo hoy que pueda decirnos qué es lo que hay detrás. Nadie, ¿verdad? Porque nadie ha estado allí. Algunos quizás se preguntan, bueno, y si no es el final, pero es el principio de otra cosa. Pero entonces, ¿el principio de qué? La muerte es el principio de qué cosas. La realidad es que el hombre, la persona, el ser humano, siempre ha tenido un vacío en el corazón. No sabe darle nombre, no sabe qué es lo que le falta. Pero siempre hemos buscado algo que nos complete, que termine de definir lo que somos. Buscamos un propósito, buscamos un significado. No entendemos para qué estamos en este mundo si lo que hacemos es nacer, crecer, en algunos casos nos reproducimos y luego morimos. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Qué significado tiene nuestra vida? No lo sabemos. Solo sabemos que hay un inexorable final que nos va a llegar. Y el hombre, al ser creado por Dios a su imagen, todos, hasta el hombre más apartado de cualquier civilización, apartado de la Biblia, del conocimiento de alguna religión, todo hombre sabe que hay algo que está por encima de él. Es algo con lo que nacemos en el alma, el saber que hay algo que está por encima de nosotros. Y el terror, uno de los grandes terrores que trae la muerte al corazón del hombre es que intuimos que solamente es la puerta por la que vamos a entrar a un tribunal donde está un juez demasiado superior a lo que nosotros somos, a lo que nosotros podemos llegar a ser. Un excelso juez que al final va a juzgar lo que somos y nos va a condenar. Sabemos que nos condenará, porque sabemos que somos malos, sabemos que estamos faltos, sabemos que no hemos alcanzado ningún estándar de nada, porque ni siquiera hemos entendido la razón de que estemos aquí y la razón de que tengamos que enfrentar la muerte. Todas esas preguntas siguen moviéndose hoy en el mundo. Y muchos han tratado de dar respuestas diferentes y distintas en religiones, en ídolos, en filosofías. Y aún así el hombre sigue inquieto y temeroso ante el único enemigo que no podrá vencer jamás, al menos no por sí mismo, la muerte. Primera de Juan y también el Evangelio de Juan son dos libros de la Biblia que son muy parecidos, están muy cercanos. Si usted nota esos dos libros, la redacción es similar y también el tono con el que el autor escribe es un tono de ternura con el cual llega el lector. Y los propósitos de ambos libros son similares y las ocasiones para los que fueron escritos también son similares. La principal diferencia es que el Evangelio estaba dirigido principalmente, no quiero decir que exclusivamente, pero principalmente a aquellos hombres que no conocían de Cristo en la región de Asia, para que conocieran y creyeran que Jesús era el Hijo de Dios y por medio de esa fe tuvieran vida eterna. Lo podemos ver en Juan 20:31. Ese era el propósito del Evangelio. Y el propósito de la carta, principalmente, aunque no exclusivamente, estaba dirigido a las iglesias de esa misma región, con la intención de hacerles saber que la fe que habían puesto en Cristo les aseguraba vida eterna. Lo podemos ver en 1 de Juan 5:13. El propósito de esa carta está en ese versículo.
en aquel momento en el que Juan estaba escribiendo, habían empezado a levantarse varias herejías, varias doctrinas falsas, varias doctrinas de error, que estaban atacando a la persona del Señor Jesús. ¿Atacándola en qué sentido? Unos decían que Jesús no era ningún Dios, que simplemente había sido un hombre. Otros decían que Jesús, si bien era Dios, no podía haberse hecho hombre porque Dios no tiene nada que ver con la materia, con lo físico. Y así un montón de cosas que se le ocurrió a la gente en aquel entonces, mezclada con algunas religiones místicas. Esas cosas se estaban empezando a filtrar en la iglesia. Tanto el Evangelio de Juan como la primera carta están escritas tratando de contrarrestar estas herejías, que ya se estaban empezando a filtrar en la iglesia. Y nuestro texto de hoy, que está en Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13, dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si algo quiero que nos llevemos hoy de esta predicación, de este mensaje, es que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo por la fe y para fe. Por la fe y para fe. Dios nos ha dado vida eterna en Cristo por la fe y para fe. Y vamos a estar pasando por 3 puntos principales en este mensaje. Primero, Dios otorga vida eterna solo en Cristo. Segundo, Dios otorga vida eterna solo en el Cristo bíblico. Y tercero, Dios otorga vida eterna por medio de la fe y para la fe. En primer lugar, entonces, Dios otorga vida eterna solo en Cristo. El concepto de vida en la Escritura está profundamente ligado a la persona de Dios. ¿A quién es Dios? Dios es vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo. Puede comunicar esa vida. Él es la única fuente de vida que existe. Nadie más puede crear vida en este mundo. Por más que lo hemos intentado, nunca lo hemos logrado. Y más aún, Dios es la fuente de vida eterna. Pero yo quisiera que antes de continuar entendiéramos bien a qué nos referimos con el término vida eterna. Muchos, y yo me cuento en esa lista, al venir al Evangelio, al conocer a Cristo, entendemos la vida eterna simplemente como vida después de la muerte. Quizá como una especie de boleto o de pasaje para llegar al cielo. Quizá una especie de indulto para salvarnos de una vida de condenación después de que muramos. Y bueno, ciertamente en alguna medida estos conceptos son de alguna manera ciertos. Sin embargo, pensar que la vida eterna solamente es eso nos pone en un peligro grave. Quizá empecemos a pensar, bueno, no hay ninguna necesidad de que yo crezca o de que yo madure en Cristo, porque de todas maneras yo tengo la vida eterna. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué tengo yo que hacer para...? Si ya yo tengo lo que necesito, pues. Ya yo tengo mi ticket de entrada en el cielo, ya yo sé que no me voy a condenar. Básicamente, vivamos como queramos, pues. Ese es el peligro al que nos enfrentamos cuando tenemos ese concepto. Pero la vida eterna es mucho más que esto. Primero, la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna inicia en el momento en que nos convertimos a Cristo. La vida abundante de la que hablaba este himno es esa vida eterna que Cristo nos da. Comienza en ese momento y provoca cambios que todo el que viene a Cristo empieza a notar, más temprano que tarde. Empezamos a darnos cuenta que cambian los afectos, que cambian los gustos, que cambian con qué nos sentimos cómodos. Empezamos a darnos cuenta que hay cosas que hacíamos que ya no queremos hacer. A veces tenemos que luchar bastante para dejarlas, pero nos damos cuenta de que algo cambió. Y es lo que hablábamos en el primer mensaje de esta serie. Somos portadores de nueva vida. Y es lo que nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
La vida eterna inicia justo en el momento en el que nos convertimos a Cristo. Por otro lado, la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo. Conocerlos con nuestra mente, pero más importante aún con nuestro corazón. Conocerlos por medio de las Escrituras. Quizá con una primera fase que es más intelectual que otra cosa, o sea, porque leemos, entendemos, pero es conocerlo también de forma vivencial, con la experiencia de caminar con Dios día con día. Eso es la vida eterna. Juan 17:3 así nos lo confirma. En el capítulo 17, muchos han llamado la oración sacerdotal de Jesucristo, el verso 3 de ese capítulo 17 del Evangelio de Juan dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y lo está diciendo dirigiéndose al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y sí, la vida eterna continúa después de la muerte. No inicia en el momento de la muerte, sino que continúa después de la muerte. Un día seremos resucitados, nuestros cuerpos serán resucitados y restaurados, por un lado a lo que Adán un día fue, pero a mucho más, porque seremos semejantes a lo que es Cristo. Seremos renovados en espíritu y en cuerpo, como nos lo dice Pablo en 1 Corintios 15, del 51 al 54. 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo que más extensamente habla de la resurrección de los muertos. Allí tenemos, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este cuerpo que hoy decae, que se enferma, que se daña día con día, que está caminando al único destino que puede tener mientras estamos aquí, que es la tumba, este cuerpo se va desgastando, va muriendo un poco cada día. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos del 51 al 54. 15, 51 al 54. Pero el Señor promete que a todos los que han puesto su fe en Cristo, una vez que Él vuelva, les resucitará de entre los muertos y les dará un cuerpo transformado, y a los que aún vivan cuando Él vuelva transformará sus cuerpos, y como dice Pablo, lo que es corruptible, lo que se está dañando, lo que se está envejeciendo, ya no se envejecerá más, es más, será restaurado a su mejor estado, y todo aquello que se dirigía a la muerte terminará siendo inmortal, un cuerpo que no se dañará nunca más. Entonces la vida eterna inicia con la conversión, consiste en conocer a Dios y a su Hijo, y continuará eternamente después de la muerte. Eso es la vida eterna. Este primer versículo, el verso 11, nos dice que esta vida eterna Dios solamente la otorga en su Hijo. El verso 11 de 1 de Juan 5 dice, 1 de Juan 5, versículo 11, dice allí, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en nadie más. Y a lo mejor alguien que no sea cristiano, sobre todo en estos momentos, en esta sociedad en la que vivimos, dirá, pero ustedes, esa religión que ustedes tienen es una religión que excluye a la gente. Ustedes creen que tienen la verdad absoluta, que el único camino para obtener la vida, para ser salvos, es el que ustedes dicen. Y yo respondo, bueno, sí, pero no lo decimos nosotros, lo dice Dios, lo dice la palabra. No te puedo engañar, no te puedo decir una mentira. Así lo ha dispuesto Dios. Solamente a través de Jesucristo el hombre puede tener vida eterna. Solamente a través de su Hijo. No hay otra vía.
No hay otra manera, no hay otra persona, no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y así podemos decir que Dios otorga vida eterna solamente en Cristo. En segundo lugar, Dios otorga vida eterna solo en el Cristo bíblico. Y algunos pensaremos aquí, quizá, bueno, pero eso es obvio, pues, ¿de qué estamos hablando? Recuerdan que les hablé de varias herejías que había en aquella época y que presentaban a Cristo de una y de otra manera, todas falsas y todas antibíblicas. Les pregunto, ¿hoy no pasa lo mismo? Hoy no pasa lo mismo. Hoy no hay gente presentándonos diferentes Cristos, diferentes Mesías. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy a lo mejor hay gente, eruditos que estudian la historia, la arqueología, que nos hablan de un Jesús histórico y nos inventan cuentos que sería demasiado extenso tocar hoy, pero nos hablan de un Jesús que no murió realmente, sino que quitaron el cuerpo y se lo llevaron para otro lado. De un Cristo que inició una secta en India o en Egipto, o quién sabe por cuántos lugares. O de un Cristo que simplemente murió pero no resucitó. Hoy hay gente que nos habla de un Cristo que no era Dios, que simplemente fue un hombre muy santo, muy bueno, pero que no era Dios. Hoy hay gente que nos habla de un Cristo que era un gran ejemplo moral, un gran maestro, pero no más. Hoy hay gente que nos habla de un Cristo que cuando venga a andar en limusina, con el flu de última moda y con los accesorios de oro, quizá, a lo mejor un bling bling como usan ahorita las celebridades, lentes de diseñador. Esos que te presentan ese Cristo son esos que te dicen que Dios te quiere prosperar, Dios te quiere rico y millonario. Y yo me imagino que ese Cristo debe venir así, pues porque es lo que están predicando de Él. Hoy hay gente que te predica un Cristo que no existió jamás. Hoy hay gente que dice ser ellos mismos el Mesías. ¿Cuántos no se han levantado desde que Jesús se fue hasta nuestros días diciendo que ellos son el Cristo? Incluso hubo una mujer que se levantó diciendo que ella era Cristo. Y levantó seguidores, y hubo secta que la siguió y todo lo demás. ¿Cuántos Cristos no se han predicado desde que el verdadero murió en esa cruz? Entonces tenemos que saber, es necesario que sepamos qué significa tener al Hijo, porque si nos equivocamos y tenemos a un hijo falso, estamos mal. Tener al Hijo es creer en sus palabras y creer en aquel que le envió. Lo podemos ver en Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer a las palabras de Jesús. Y usted preguntará, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí están las palabras de Cristo y las que hablan de Cristo. Y dice, cree al que le envió, es decir, a su Padre, a Dios. Y podemos ver muchas partes en las que Dios el Padre da testimonio del Hijo, pero vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 54. Dice allí, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese es el testimonio de Dios el Padre acerca de Cristo. Y en Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Creer a las palabras de Jesús, creer al Padre que le envió,
que es el que está diciendo: este es el Hijo, este es el escogido, este es el Mesías, este es el Cristo, el Salvador del mundo. Eso es tener al Hijo. Tener al Hijo es creer en todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona de Él, de Jesucristo. Ese mismo nombre, Jesucristo, es un nombre que nos habla muchísimo, nos habla volúmenes de lo que la persona de Jesucristo es. Jesús es su nombre que portó durante su ministerio, cuando, despojándose de toda su gloria, se hizo hombre para entrar en el mundo. Cristo es el título real de Jesús. Cristo significa el ungido, o como los hebreos lo conocían, el Mesías. Aquel que vendría a reinar sobre su pueblo Israel. Y si usted rastrea con calma en el Antiguo Testamento las profecías que hablan de este Mesías, se dará cuenta que ese Mesías es el mismo Jehová. ¿Qué estoy tratando de decirles? Ninguna persona que venga a decirles: no, Cristo es solo un hombre, o Cristo es un Dios menor. Hay religiones que dicen eso. Cristo es un Dios, pero un Dios secundario. O aquí cualquiera que venga a decirles: sí, Jesucristo es Dios, pero Él no se hizo hombre. Eso es mentira. Eso fue una ilusión que la gente vio allí. Cualquiera que le quiera decir eso está mintiendo, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús es el Dios que se hizo hombre, murió y fue glorificado, y está hoy sentado a la diestra del Padre. Creer eso es tener al Hijo. Y la misma Biblia en otros lugares nos dice que creer en Cristo, en ese Dios hecho hombre, es tener la vida eterna. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Dice allí la palabra del Señor: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo eso tengan vida en su nombre. Entonces, tener al Hijo es creer en el Jesús que nos es anunciado por la Escritura, en el Jesús que la Biblia del que la Biblia nos habla, el Jesús del cual el Padre dio testimonio de diferentes maneras. Ahora, ¿qué es no tener al Hijo? No hay que hacer un ejercicio muy amplio. Si tener al Hijo es creerle a las palabras de Cristo y creer al Padre, no tener al Hijo es no creerle a Cristo y no creer al Padre. Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en el Hijo no lo tiene. El que no cree en Cristo no tiene al Hijo. Fíjense que en esta parte del versículo 12 del texto que estamos estudiando dice: el que no tiene al Hijo de Dios. La primera parte del versículo dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. La segunda parte dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es un guiño hermoso y bien estudiado que Juan le está haciendo a aquellos que impulsan esas falsas doctrinas. No, mira, no es que tú digas que tienes al Hijo, es que tienes que tener al Hijo de Dios, al que está escrito aquí en esta palabra, en esta escritura que Dios nos dio. Es que tienes que creer lo que la palabra dice, no te puedes inventar tu propia teoría, no te puedes inventar tu propia filosofía, no puedes tener un Cristo a tu medida. Un Jesús que no es Cristo, o un Cristo que no es Jesús, no es bíblico. Y si el Cristo en el que creemos no es bíblico, no tenemos vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros hoy estar desviándonos hacia un Cristo falso? Nuestras iglesias incluso están dejando entrar definiciones de un Cristo que no existe, que no es real. Y es sutil, hermanos. Hoy en día está muy en boga la tolerancia, el egoísmo, la propia felicidad, el libertinaje. Y no sé si ustedes han visto un meme que pinta a Cristo como una caricatura, que está muy sonreído y que tiene el pulgar levantado. No sé si lo han visto.
Tiene porque levantado y creo que con la otra mano está así como que, fino, estás bien. Hoy todo el mundo dice y habla de un Cristo que aprueba todo lo que hace, sin importar si la Biblia dice que es pecado o no. Y hay iglesias que están casando personas del mismo sexo. Y hay iglesias que están tolerando pecado, adulterio. Hay iglesias que están tolerando el abuso. Hay iglesias que están tolerando la violencia. Ojalá fueran solo iglesias, como instituciones. Pero es que los creyentes también están tolerando eso porque prefieren a un Cristo que les diga que todo está bien, a un Cristo que les diga, tienes pecado en tu vida, tienes que cambiar, necesitas ser limpio del pecado que está pudriendo tu vida y tu corazón. No puede ser que de tu boca salga bendición y de tu vida salga pudrición. Sí, Cristo es amor, Cristo nos amó y abrió sus manos en la cruz para derramar su sangre por nosotros. Pero Cristo también es santo. Y sí, somos sabios, hemos conocido a Cristo, pero seamos más sinceros con nuestro Señor. Seamos más sinceros con nosotros mismos. Y llevemos nuestros pecados delante de Cristo. Seamos sinceros, Señor, no puedo. Señor, no sé cómo. Me da vergüenza que lo veas, me da vergüenza que sepas que soy así, pero no me puedo ocultar. Ayúdame a conseguir quien me pueda guiar, quien me pueda enseñar, quien me pueda edificar. Ayúdame a encontrar la manera en la que tu Espíritu Santo yo pueda permitirle obrar en mí. Ayúdame a encontrar la forma de deshacerme de esta inmundicia que me está hundiendo. Es mejor hacer eso, hermanos, que engavetar el pecado como que si no estuviera allí, que convencernos de que Dios no lo está viendo mal, que Dios no lo ve feo, que Dios lo acepta. A veces la mala doctrina, la falsa doctrina entra porque queremos ser complacientes con nosotros mismos. No nos engañemos, hermanos. Un Jesús que no es Cristo y un Cristo que no es Jesús, no es bíblico, y si no es bíblico el Jesús en el que creemos, hermano, hay que revisar nuestra fe porque muy probablemente no tenemos la vida eterna. Si usted en verdad ha creído en el Cristo de la Biblia, entonces procure ver dónde su vida no está coincidiendo y póngasela al Señor en sus manos. Solo creyendo en el Jesucristo bíblico es que Dios nos otorga vida eterna. Solo por la fe en ese Cristo, en el Cristo de la Biblia. Y en tercer lugar, Dios otorga vida por medio de la fe y para fe. Acabamos de leer el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 31. Vamos a volverlo a leer. Dice allí, pero estas cosas se han escrito... De nuevo, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Solamente por la fe en Cristo Jesús. La gracia de Dios se derrama sobre nosotros, sobre los hombres pecadores, para darnos vida. En algún momento, cada uno de nosotros vino a Cristo. Cada uno de nosotros aceptó que éramos pecadores, que no teníamos otra vía para ser salvados de nuestros pecados. Y cada uno de nosotros en algún momento puso su fe en Cristo. En ese momento la gracia de Dios fue derramada sobre nuestras vidas y fuimos salvados de nuestros pecados. Dios otorga vida eterna solamente por la fe, solamente por medio de la fe. Ahora bien, esa fe que nos trajo a salvación es la misma fe que nos hace descansar seguros en la promesa que Dios ha hecho acerca de la vida eterna. En la promesa que Dios ha hecho de que un día estaremos con Él, estaremos en su presencia y viviremos eternamente con Él, sin sufrimiento, sin dolor, en gozo y en paz. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice exactamente eso. Que por medio de la fe que hemos puesto en Cristo tenemos la certeza de la vida eterna. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Sepan que tienen vida eterna porque creen en el Hijo de Dios, porque tienen al Hijo. No lo duden ni por un momento.
Pero además esa certeza que la fe en Cristo nos da, de que no seremos condenados, de que hemos sido salvados de nuestro pecado, esa certeza también fortalece nuestra fe, porque día a día somos tentados, somos enluchados, somos probados, y la vida eterna cada vez más demuestra su presencia en nosotros. La vida abundante que Dios nos dio cada vez más muestra su presencia, con diferentes señales y diferentes signos. Nos vamos convenciendo cada vez más. Nuestra fe aumenta y crece porque vamos conociendo más a Cristo, vamos conociendo más a Dios. Y por eso digo que la vida eterna Dios lo otorga por fe y también lo otorga para fe. Tenemos que tener fe en Cristo para recibirla, pero al recibirla y estar seguros de que la tenemos, fortalece y hace crecer nuestra fe en Dios. Nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace ser semejantes cada vez más a Cristo. En conclusión, hermanos, Dios ha dispuesto otorgar vida eterna solamente a través de Cristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida que realmente vale la pena tener. No hay otra vía, no hay otra manera, solamente a través de la fe en Cristo. Y el mundo sigue levantando su gran engaño. ¿Cuál es ese engaño? Tú puedes regresar a Dios por el camino que tú quieras. Esa es parte del engaño. Cuando te dicen que todas las religiones llevan a Dios, todas las creencias llevan a Dios. Es mentira. Solo Jesucristo es el camino a Dios. Otros a lo mejor te dicen: tú no necesitas a Dios. Tú puedes salvarte de la vida que quieres dejar por ti mismo, por tus fuerzas. Tú puedes convertirte en un mejor hombre. Solo necesitas esforzarte, perseverar, continuar. Otros simplemente quieren decirte que Dios no existe, que esto no es más que una mentira creada y mantenida por fanáticos religiosos que quieren controlarte la vida. Ese es el gran engaño del mundo. La realidad es que hay una condenación, la realidad es que hay un Dios, la realidad es que ese Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en una cruz, y que si no ponemos nuestra fe en Él, lamentablemente lo que nos espera después de la muerte es condenación, es muerte eterna. Pero si ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos da vida eterna. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, sabemos que un día vamos a heredar la gloria de Dios. Y la pregunta que yo tengo que hacerme, y que creo que todos nosotros tenemos que hacernos constantemente, es: ¿estoy creyendo en el Cristo de la Biblia? Vamos a ponerlo más claro. Estas palabras que estoy usando, podrá preguntarse alguno, ¿verdad? Estas palabras que acabo de usar con mi vecino, el Cristo que me anuncia la Biblia las aprobaría. Se sentiría agradado de estar a mi lado si yo pronuncio esas palabras. Esta relación que estoy manteniendo, el Cristo que está en la Biblia la aprobaría. Los objetivos que me he trazado en la vida coinciden con los propósitos de Dios en Cristo, que están descritos en su palabra, en su Biblia. Este propósito que tengo quizá de buscar más dinero, más éxito, más reconocimiento, mejores posesiones, o este propósito que tengo en mi vida de darle a mis hijos lo que yo no pude tener. ¿Será eso lo primordial, lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere que hagas con la vida que te dio? Que hagamos con la vida que nos dio. Tengo confianza en Cristo como Hijo de Dios, como Dios mismo que es, y en las promesas que Él nos ha hecho. ¿Tengo mi confianza puesta absolutamente en eso? ¿O pongo primero al hombre? Mi confianza primero en el hombre, en el que está en el cargo, en el que me puede conseguir el trabajo, en el que me puede meter en el hospital, en el que me puede conseguir el puesto en la cola de la gasolina.
o al que le puedo dar los $10 para que me traiga X o Y beneficio. ¿Tu confianza en quién está puesta? ¿Está puesta en tu dinero, en tu trabajo, en tus capacidades, o está puesta en el Cristo de la Biblia? Nuestra vida va a delatar en qué Cristo creemos. Nuestra vida delata en qué Cristo hemos puesto nuestra confianza. Y de ahí viene la importancia que como cristianos, como hijos de Dios, conozcamos a profundidad la persona de nuestro Señor Jesucristo, conozcamos a nuestro Salvador, conozcamos a aquel a que Dios envió a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Cómo lo podemos conocer? Su palabra revela todo de Él. Todo lo que Dios tenía para decirnos acerca de Jesucristo está aquí. Volvamos una y otra vez a su palabra, a leer y aprender lo que de Cristo nos dice, y procuremos acercarnos a Él a la luz de lo que aprendamos aquí. Procuremos vivir tomados de su mano, aferrados solamente a Cristo. Solo así lo vamos a poder conocer, solo así vamos a poder tener la seguridad de que estoy poniendo mi fe en la persona correcta, en el Dios correcto, no en un Dios que yo me inventé o que otros inventaron para mí. Dios nos ha dado vida eterna en Cristo por fe y para fe. Para nosotros, que ya hemos conocido a Cristo para salvación, esa certeza nos da esperanza y afirma nuestra fe. En medio de un mundo que se derrumba, que cambia, al cual la violencia lo está arrasando, el libertinaje lo está arrasando, la tolerancia lo está arrasando. Y no hablo de tolerar en el sentido de que hablamos cuando estudiamos, educación ciudadana, donde vivimos en una tolerancia con nuestros vecinos para no invadir sus derechos y que ellos no invadan los nuestros, por ejemplo. No, hablo de tolerar el pecado. La tolerancia del pecado en nuestra sociedad está arrasando el mundo. En medio de toda esa tormenta, la certeza de las promesas de Dios nos mantiene firmes en la esperanza. Y nosotros estamos aquí hoy para adorar a nuestro Dios, que somos cristianos, que sabemos que somos hijos de Dios. Tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. Podemos estar seguros de que nosotros y nuestros hermanos después de la muerte nos vamos a encontrar allí. Tenemos el deber de servirle a ese Dios, de consagrar nuestras vidas a ese Salvador y de anunciarle a todos aquellos que no lo tienen. Ahora la pregunta es, ¿no tienes al Hijo? Según todo lo que hoy hemos hablado, te vuelvo a preguntar, ¿no tienes al Hijo? Entonces estás perdido. Estás en tus pecados y lo que te espera después de la muerte no es nada bueno. La Biblia habla de un lugar de condenación y de tormento para todos aquellos que no ponen su fe en Cristo. Un lugar de justa condenación para nosotros, para todos aquellos que no hayan conocido a Cristo para salvación, porque todos nosotros hemos nacido en pecado. Incluso hasta el mejor de nosotros está en pecado, es pecador y no es digno de la presencia de Dios ni de la gloria de Dios. ¿Qué debes hacer entonces para tener al Hijo? Cree en lo que su palabra dice, que Él vino, se hizo hombre y fue a una cruz a morir por tus pecados. La muerte que nos correspondía a nosotros, Él la sufrió, Él la pagó. Pero la muerte no lo derrotó, sino que se levantó al tercer día de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Cree que eso es verdad, que Él murió en esa cruz por ti y que se levantó de los muertos por ti. Y que eso es suficiente para limpiarte de tus pecados, para perdonarte tus pecados y para transformar tu vida, tu corazón, para andar conforme a la semejanza de Cristo. Para ser transformado a la semejanza de Cristo. Cree en Él para vida eterna. Y tu destino después de la muerte será muy diferente. Ojalá puedas hacerlo hoy. Ojalá puedas hablar con alguno de nosotros para que podamos explicarte mejor y puedas encontrarte con tu Salvador en este día. Vamos a orar.